les pediría si pueden anotar una pregunta y tratar de trabajar sencillamente la respuesta. La pregunta es, ¿por qué la educomunicación? Yo supongo que no es la primera vez que escucharon esa pregunta. La pregunta puede ser, pero que hayan escuchado ese término. Entonces me gustaría, si es posible individualmente, que traten de responder a esa pregunta sin pretensiones de conceptualizaciones académicas, teorías ni nada por el estilo. ¿No? Y vamos a trabajar después sobre esa respuesta. Una cosa breve, como para poner en marcha los motores. ¿Por qué la educomunicación es la pregunta? La luz del medio se puede, por ejemplo, hacer al revés, prender las luces como estaba antes, ¿para que se pueda ver mejor? Ahí. ¿Ya hay respuestas? O se podría alargar, pero no me gustaría que los que hayan terminado puedan influenciar sobre la respuesta de los. Posiblemente los del Brasil puedan tener una ventaja en la respuesta. Pero no voy a escuchar tu respuesta. Y en todo caso será la última. Bueno, un minuto más. A ver, México. Porque en la era digital en la que nos encontramos hay que aprovechar los recursos de comunicación para poder tener una mejor educación y más integral. ¿Lo podés volver a repetir? Sí, porque en la era digital en la que nos encontramos hay que aprovechar los recursos de comunicación para poder tener una educación mejor, más integral y con mayor alcance. Porque es necesario hacer una sinergia entre comunicación y educación para que las personas conozcamos y podamos percibir la forma en la que se construye el mensaje. ¿Perú hizo algo? A ver.
¿Por qué es necesario utilizar herramientas propias de la comunicación para educar a los jóvenes en su propio lenguaje? Argentina. Porque permite entender la educación de manera más amplia e integral a partir de la comunicación como creación de sentido. Porque una de las principales funciones de los medios de comunicación es esta fusión nos permite tener estrategias. Para darle sentido a la comunicación, es vincular la acción y la comunicación. ¿Están escuchando cuando hablan los demás? Digo, a ver, Cuba. Creo que es necesario trabajar en educación y cultura en el tratamiento de la comunicación, enfocada sobre todo a fomentar valores imprescindibles que en el caso de la sociedad cubana se han ido perdiendo considerablemente. Sí. Vale, porque la comunicación en sí debiese implicar educar. Porque existe una necesidad frente a muchos medios masivos que son informes pero no educan. Porque comunicación y educación están estrechamente interrelacionadas como una moneda de la cara del cielo. Porque la comunicación contribuye en el ámbito de educación, que hace que podamos profundizar en un vehículo de creación. No importa, son todo Cuba, pero acá personalizados. Bueno, yo sintetizo un poco más. Para mí está por la gran importancia que tiene para cambiar nuestro entorno, nuestro mundo, nuestro espacio. Ponía que vivimos en un mundo donde abunda la información, existe en las redes una sobresaturación de contenidos de diferentes formatos y esto hace que muchas veces consumamos sin darnos cuenta de la calidad de eso que estamos consumiendo. Entonces la comunicación puede ser muy útil para ayudarnos a discernir. Alguien quedó sin estructura. Por el poder de los medios de comunicación en la sociedad para penetrar en los hogares y pensamientos inclusive, es una oportunidad de transformar de forma creativa. Y ahora escuchemos la gran revelación. Perdón. Era muy sencillo dominicana, porque la educar es una función de la comunicación. Educar es una función de la comunicación. Me está gustando. A ver. Por que educomunicação? Porque as pessoas precisam conhecer e compreender as lógicas de produção dos meios de comunicação. Através da educomunicação de suas práticas, podemos empoderar as pessoas para o uso dos meios, bem como para fomentar sua formação crítica diante destes meios. A educomunicação nos possibilita compreender a comunicação como processo e não somente como técnica de difusão. Bien. Por eso yo decía que Brasil, por el lado de Brasil, iba a venir una respuesta más cercana. En la mayoría de los casos expresado de distintas maneras, se vincula educar a la sociedad o a los jóvenes con respecto a lo que puede ser la incidencia de la producción mediática, ¿no? Si tuviésemos que hablar acerca de los medios, los vincularíamos con el poder, con ciertos contravalores, con ciertas manipulaciones. Todos los que están aquí han pasado por lo académico, por la universidad, han recibido teorías de la comunicación, han visto o han abordado la comunicación desde distintos puntos de vista y seguramente como cristianos que se identifican con determinados valores, entre ellos el más importante sea la verdad, y ven que los medios pueden ser elementos manipuladores de esa verdad, por lo tanto generan un cierto dominio sobre las clases sociales manipulándolas y de alguna manera son difusores de contravalores que no coinciden con lo que nosotros anhelamos de lo que es la práctica comunicativa. Entonces de repente como profesionales podríamos sentirnos ya del lado de la producción que nos educaron en ciertos principios y en ciertos valores que cuando como profesionales los llevamos al nuestro medio de trabajo, voy a hacer una comparación, yo diferencio periodista de periodismo. Es decir, si pensamos en periodismo como empresa, como sistema comunicativo vinculado con el poder y qué sé yo, el periodista se queda muy corto con respecto a eso.
tiene que sumarse a las reglas del juego de ese tipo de empresas y termina siendo incluso algo que va en contra hasta de sus propios principios. Y entonces como cristiano tiene todo un conflicto de pensar, yo como comunicador católico, ¿cómo puedo moverme dentro de un medio que es mi medio de vida, pero al mismo tiempo no traicionar los principios y los valores? Entonces, en todas estas perspectivas estamos, ya sea del lado de la lectura o ya sea del lado de la producción, es como la mayoría de ustedes respondió, que es un poco por qué educar en la comunicación. No está mal, pero eso no es educomunicación. Y justamente el encuentro de hoy es tratar de que se entienda, no voy a decir lo más profundamente posible porque es complejo, pero que al menos ustedes se lleven la inquietud de qué hablamos o qué decimos o qué se entiende por educomunicación. No lo que entiende Signis como educomunicación, sino por qué trabaja Signis en la educomunicación, que no es lo mismo. Aunque ustedes ya tuvieron un muy buen anticipo cuando en Signis Joven intervino Adalín Contreras presentando el tema de la comunicación en el buen vivir. Yo no sé si tendrán presente ese encuentro, pero ahí hay mucho material que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Y en principio, para que esto pueda resultar fructífero para ustedes, yo no dejaría afuera nada, pero absolutamente nada de lo que se habló en el día de hoy. Que no quede afuera nada de lo que se dijo de la interculturalidad. Que no quede nada afuera de todo el planteamiento que se hizo de los pueblos indígenas, de toda la problemática en Panamá, el tema de los afrodescendientes. Miren, no dejen ni un concepto afuera, porque todo eso está dentro de la educomunicación. Pásame la diapositiva que sigue, por favor. La educomunicación nace en la complejidad de contextos en los que transitaba América Latina en la década del 60. Tiene su origen en los movimientos sociales. ¿Esto qué significa? Que cuando hablamos de educomunicación es un proceso que arranca o que se articula a partir de la década del 60. ¿Qué significa esto? Y en Latinoamérica además. Que la educomunicación, en el único lugar en donde se hace educomunicación es en América Latina. Esto no significa que sea en el único lugar donde se trabaja con educación para los medios. Lo que estoy diciendo es que en el único lugar, en la única región del mundo en donde se desarrolla la educomunicación es en América Latina. ¿Por qué creen ustedes que nace de movimientos sociales? Algo se dijo acá en el encuentro de hoy. ¿Y a qué tipo de movimientos sociales nos podemos estar refiriendo? De trabajadores sindicales. Ustedes que son gente de iglesia, seguramente alguna vez se pusieron en contacto con los documentos de Puebla, mejor dicho, empezando por orden de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo y vamos a decir de Aparecida. La iglesia fue una gran productora de documentos que hablan acerca de la comunicación. No siempre tuvo el mismo enfoque, pero yo diría que a partir de Medellín, de la década, digamos, del 70, se pone seriamente a trabajar con la problemática comunicacional en Latinoamérica. Y eso no es gratuito. Hay un antecedente que yo diría que viene más bien del mundo de la política y de lo social. ¿Qué acontecimiento ocurre en Latinoamérica en la década del 60? Fuerte, que deja una impronta. Pero hay un acontecimiento que hay un antes y un después.
Y acá hay gente que pertenece a ese país donde ese acontecimiento se dio. La Revolución Cubana. En América Latina hay un antes y un después de la Revolución Cubana. Obviamente que la Revolución Cubana se presenta como un posible cambio a lo que podían ser, a lo que era concretamente una dictadura y una opresión, concretamente un pueblo. Luego eso va a tener un desvío, por llamarlo de alguna manera, pero el espíritu de que de alguna manera América Latina se tenía que liberar de determinadas situaciones de opresión por gobiernos dictatoriales que explotaban a esos pueblos, tiene un origen muy claro de carácter revolucionario con la revolución, digamos, la Revolución Cubana. Eso generó todos movimientos en América Latina con intentos de emancipación de ideologías colonialistas. Prendieron rápidamente, porque evidentemente la historia de Latinoamérica es una historia de opresión. América Latina fue oprimida, yo diría en términos históricos, desde el momento de la colonia. Esa forma de evangelización que se hablaba hoy, que tenía que ver más con el lado de lo civilizatorio, con modelos que son foráneos a América Latina, en donde no se respetó, digamos, todo lo que podrían ser las culturas originarias, sino que más bien lo que se hizo fue tratar de domesticarlas en nombre de una cierta civilización, imponiendo incluso una fe. Que eso puede haber tenido sus costados positivos, pero en general hubo una impronta en donde siempre hubo una suerte de anhelo de emancipación con respecto a ese modelo, colonialista. Eso se fue dando con distintos procesos históricos que estallan, yo diría, en manera de revolución en la década del 60, y luego toda una serie de movimientos sociales en donde comienzan a generar un clima inestable en América Latina, sobre todo en los lugares donde había, que era la mayoría, gobiernos que tenían sojuzgados al pueblo, con la explotación, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense que países como, por ejemplo, Bolivia, era uno de los países más ricos del mundo. Y fue un país que arrancó mal económicamente por todo lo que se dilapidaron, digamos, el Imperio Español. Es un país que arranca prácticamente sin economía, siendo uno de los países que más recursos mineros, concretamente la plata, que fue casi toda llevada y la mitad se perdió en el Atlántico, que hace que incluso países que hasta tenían los recursos económicos hayan nacido mal, digamos, económicamente. Esa forma de civilizar América Latina, con el tiempo empezó a encontrar ciertas respuestas de carácter emancipatorios. En el plano de la educación, aparece un personaje que yo creo que todos deben haber escuchado hablar de él, que es Paulo Freire. ¿Cuál es el aporte de Paulo Freire? Invertir la fórmula clásica de cómo se educaba, que proviene, yo le diría, de una filosofía iluminista. ¿Qué sería la filosofía iluminista, para decirlo en forma muy breve y para que se pueda entender? Un profesor que acumula los conocimientos acerca de algo, que le transmite a los alumnos un saber en donde el alumno no tiene posibilidades de otra cosa que tomar el saber de ese profesor, como si ese saber fuera la verdad o la única verdad, y no existe la posibilidad de contrastación de lo que el profesor dice con lo que el alumno piensa. Eso sería de alguna manera lo que Freire llamó la educación bancaria. Yo tengo todos los conocimientos y lo transmite y el alumno aprende eso. Y para mí, el alumno que aprendió lo que yo le dije es el que sabe. Esto es, en mayor o menor medida, lo que quedó instalado en el sistema educativo latinoamericano. Es decir, una concepción más bien vertical de lo que es educar.
Freire, que analiza ese sistema, lo critica y propone una clave que es fundamental en la educación, que es el diálogo. El diálogo lo que hace es romper esa posibilidad verticalista de que yo sé y los demás aprenden, y además yo soy el único que sabe. Y no hay una interacción entre el que sabe y el que supuestamente está aprendiendo. Paulo Freire hace un planteo que genera una cierta o una revolución en el plano de la educación en Latinoamérica. Y el otro que lo sigue, y está muy cerca, es Mario Kaplun, que si bien nació en Argentina, desarrolló casi toda su teoría, digamos, en el Uruguay, que también acompaña el tema de Paulo Freire, pero ya metiéndose un poco en la función que pueden cumplir los medios dentro de la educación. ¿Se entiende hasta acá? ¿Soy claro? ¿Tienes dudas? La próxima diapositiva. ¿Cuáles son los principales fundamentos que tiene? ¿Cuáles son los principios fundamentales que tiene la educomunicación? Capacidad de pertenencia, identidad cultural, liderazgo y autonomía de los sujetos sociales. ¿Les suena algo cuando leemos esto? ¿Qué pasaría si nosotros en estos tres fundamentos que hay ahí repasamos las cosas que escuchamos esta mañana? ¿Ustedes creen que por educar en los medios de comunicación se atienden estos tres principios? Por educar a una persona y hacerle ver, por ejemplo, cierta manipulación que hay en los medios o haciéndole descubrir la fake news, darle herramientas críticas, ¿ustedes creen que se logra una capacidad de pertenencia, una identidad cultural, un liderazgo y una autonomía de los sujetos sociales? ¿Se reafirma eso por enseñar a una persona a ver televisión? ¿Qué me dicen? No alcanzaría, ¿verdad? No alcanzaría. Tampoco creo que podría llegar a alcanzar por enseñarle a alguien a leer los medios la asunción de un compromiso social responsable y pertinente, y que además, a partir de saber leer un mensaje publicitario, esa persona pueda tener derecho a la libre expresión. ¿Ustedes creen que se podría lograr con eso? Por enseñarle a una persona a leer los medios, ¿podríamos lograr acercarnos a estos principios? ¿Puede pasar la próxima diapositiva? La educomunicación es un nuevo paradigma de articulación social. Este pensamiento hegemónico atribuyo que, ¿cuál es la característica de la hegemonía de estos medios? Que atribuyen a unos la palabra y a otros el espacio de recepción. Y Paulo Freire decía que en el ámbito de la educación ocurría lo mismo. La llamada educación bancaria, que distribuye información desde quien sabe a otros que no saben y que son aprendices de los procesos. ¿Qué significa esto? Que Paulo Freire encuentra una analogía de cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funciona la educación. Unos son funcionalistas, son funcionales al poder, y el otro tiene que ver con lo que yo decía con respecto al iluminismo, donde se determina cuál es el rol. Yo soy emisor y ustedes son los receptores. Y esos receptores incluso tienen que ser pasivos. No en un sentido pleno, pero en esta cosa de que hay una asimetría muy grande entre el emisor y el que consume ese medio. ¿Se entiende esto? No hay ninguna novedad. Y en la educación es lo mismo. El poder que desde arriba disciplina con un concepto iluminista supuestamente un acervo de conocimientos y de cultura que el alumno tiene que aprender, y que cuanto
mejor lo aprende, mejor alumno es. ¿Quiénes son los mejores alumnos? ¿Quiénes son los abanderados? Para decirlo en términos un poco por ahí viejos. Y los alumnos que mejor se adaptaron a lo que el profesor dice. Y a veces no importa siquiera si eso lo aprendieron de memoria o no. Es como el profesor que lo que quiere hacer es escucharse a sí mismo de lo que están diciendo los alumnos. Estoy utilizando ciertos rasgos gruesos en esto porque no hay demasiado tiempo, pero quiero dejar más o menos una impronta de lo que se está haciendo. En términos de comunicación y educación tradicionales, una por el funcionalismo y la otra por el iluminismo, no cabe mucha discusión sobre quién tiene la palabra, porque esto ya está establecido. La gran sociedad mediática establece claramente quiénes son los que detentan el poder de comunicar, y la gran sociedad establece la manera de suplir la comunicación tradicional de recursos. Entonces tenemos hoy los grupos que son monopolios de comunicación en el continente, en cada país, que dominan las maneras de expresarse, de distribuir información y la distribución de bienes culturales. Esto lo podemos debatir si quieren, si hay un espacio. Pero en general yo creo que nosotros estamos acá porque vemos que el mundo no funciona bien. Porque si nosotros estuviéramos satisfechos con lo que está pasando en nuestros países, si nosotros viésemos que hay un respeto de todos los grupos sociales, donde todo el mundo tiene acceso a poder expresarse, donde hay un desarrollo pleno de la libertad y de la participación ciudadana, no estaríamos aquí. Nosotros estamos acá porque vemos que hay algo que no funciona y que las víctimas de aquello que no funciona la están pasando mal. No es una novedad, esto no es una novedad que esté ocurriendo ahora, pero este es el tiempo histórico nuestro en donde sentimos que tenemos que dar cuenta para generar una transformación. Y lo estamos haciendo desde el campo de la comunicación, porque nosotros acá no nos dedicamos a otra cosa. Somos personas inquietas donde vemos que el mundo no está funcionando bien, que hay mucha gente que sufre y entendemos que desde la comunicación podemos hacer algo para transformar esa sociedad. Ese es el motivo que nos reúne acá. Y las búsquedas de vías de salida. Pero, si yo encaro mal la salida, todo mi esfuerzo y toda mi energía no sirve para nada. Por ejemplo, si yo no aprendo, si yo no conozco cómo funciona el poder, puedo ser una persona bien intencionada, pero puedo ser inconscientemente títere de ese poder. El poder es una cosa dinámica, que se articula en forma permanente, que no duerme, que busca nuevas formas cuando hay supuestas agresiones a ese poder. Entonces, si nosotros somos comunicadores, yo no creo que a ninguno de ustedes le gustaría en un momento escuchar que todo lo que hicieron, que todo lo que hicieron fue en vano, porque encontraron el camino equivocado. Entonces tenemos que conocer cómo es el mecanismo que funciona todo esto para saber si la educomunicación realmente es una propuesta de cambio. Durante un largo tiempo, en la década del 60 y del 70, se hablaba de comunicación alternativa. Pero lo alternativo era una expresión para decir algo marginal, no hegemónico. ¿Alguien escuchó hablar de la comunicación alternativa? Es decir, vos, ¿podés decir algo con respecto a esto? A comunicação alternativa, popular, comunitária, é a perspectiva da comunicação feita pelas bases, né, nas comunidades, através dos movimentos sociais, e que foge do contexto dos grandes meios de comunicação, né? São os meios alternativos, as vias alternativas de conseguir informação, de gerar essa informação. Tem sido um dos grandes caminhos hoje para nós na comunicação, é se informar a partir dos meios alternativos e não só da comunicação de massa, que são os grandes veículos. Es decir, que frente al poder de los medios hegemónicos, hay comunidades que buscaron la manera de compensar eso con lo que se conoció en el campo popular como la comunicación alternativa. Es decir, alterno, es decir, hago una propuesta de comunicación distinta a la hegemónica. Pero esa comunicación alternativa no resolvió el problema en Latinoamérica. Por eso quedó un poco, yo diría,
emparentada con lo marginal o con lo débil. No digo que no haya servido en su momento, pero nosotros vemos que históricamente esa comunicación alternativa casi se murió en el camino. La educomunicación llega con la propuesta de permitir a través de los recursos disponibles, y cada vez más los recursos están disponibles porque las tecnologías llegan cada vez más a todos. Pero la intención del mercado de que esas tecnologías lleguen a todos se utiliza a favor del gran mercado. ¿Qué significa esto? A partir de la revolución neotecnológica, todos los instrumentos que nosotros tenemos a mano ahora, emerge la posibilidad de contrarrestar el poder hegemónico de los medios. Nosotros sentimos un cierto empoderamiento de poder comunicar como nunca se pudo comunicar antes, porque para poder comunicar masivamente, necesariamente había que caer en los medios. El que no tenía una radio, que no tenía un canal de televisión o no tenía un periódico, era muy difícil que circulara determinados tipos de noticias que fueran contrasistema. Ahora, yo me pongo con una computadora y soy capaz de dirigirme a determinados colectivos para hacer circular una determinada información que supuestamente bien manejada, porque también está, no es el hecho de tener la herramienta, sino manejarla adecuadamente, puedo ir logrando ciertas conciencias, ciertos conocimientos, ciertas empatías, ciertas redes, ciertas conexiones que pueden contribuir a tener una óptica social distinta de lo que está pasando. Pero vuelvo a insistir, la tecnología se presenta, emerge como una herramienta efectiva, pero tenemos que conocer cómo funciona también, pensando por ejemplo en el tema de la comunicación digital que se presentó hoy. Es decir, no es el hecho de que exista la realidad virtual, sino que también hay una realidad física, y las dos son realidades. No es que la realidad y lo virtual. No, lo virtual también es una realidad virtual, que en este momento tiene tanto o más peso que la realidad física. Pero nosotros tenemos que saber cómo funciona y tenemos que saber cómo el poder, que no duerme y que no descansa, también trata, que sería el mercado en algún sentido, de apoderarse o empoderarse con esas tecnologías. Para eso yo les recomiendo leer a Manuel Castells, que seguramente alguno lo habrá leído cuando pasó por la universidad, que tiene una obra que es bastante gruesa, pero que es incluso está bastante actualizada con los problemas que hay hoy, que se llama Comunicación y Poder. Les comento que el libro es muy caro, pero felizmente hay una versión digital que sería, digamos, un costo de la tercera parte, por si se quieren meter en eso. Pero creo que en este momento la propuesta de Castells es la que más mira con bastante atención y actualizada críticamente con lo que pasa con el poder y la comunicación digital. Nosotros no nos podemos abandonar nunca, por más que tengamos buenas intenciones, a la ingenuidad de pensar que las cosas funcionan como nosotros creemos que funcionan. Lo que nosotros creemos que funciona lo tenemos que contrastar con el pensamiento de otras personas que también trabajan en el mismo sentido nuestro, pero que nos pueden aportar miradas más críticas, más profundas, más fundamentadas, más actualizadas, porque se dedican a eso. Con esto estoy diciendo que el profesional de la comunicación no puede quedarse con lo que sabe, ni puede quedarse con la cosmovisión que tiene del mundo hoy. Porque el mundo y la realidad son muy dinámicos. Si bien hay cosas que permanecen, hay otras cosas que van revistiéndose con mucha sutileza para ir adaptándose a los cambios. Y lo que nosotros creemos que hoy es una herramienta efectiva, de repente puede debilitarse. Entonces, la invitación es estar en algo así como una especie de vigilia permanente. Ahora bien,
avanzar ad infinitum con respecto a esto, pero quiero ser propositivo. Ustedes pueden estar pensando, todo esto es muy lindo, pero ¿por dónde agarro yo si quiero hacer algo en educomunicación? ¿Cuál es el camino? Bueno, yo les digo esto. Signis América Latina y Caribe viene trabajando en un proyecto educomunicativo con mucho fundamento en la investigación y en la teoría, pero fundamentalmente en las prácticas que se hacen en Latinoamérica, a través de una red que se llama Red Educom. Así que yo le pediría a Claudia que me conecte ahora online con www.rededucom.org. Ahí tenemos la homepage. Volver para atrás, por favor. Primero, me gustaría con los que están aquí, que no sé si conocen, supongo que sí, conocen algo de diseño. Si ustedes van a este tipo de página, ¿qué les dice un diseño de estas características? Con respecto a lo que ustedes están acostumbrados a visitar generalmente por internet. Es como un juego. Como un juego. Un panel. ¿Da idea de qué? Conectividad. Interacción, Diversidad. Conectividad. ¿Qué pasa con eso que se mueve acá? Son como los electrones de los átomos de Como nodos. Como nodos. Y que da una idea de que hay una especie de algo, que hay una interacción permanente, algo que se está moviendo en forma permanente. Ustedes entran a la página, pero ya encuentran que hay un movimiento. No es que se pone en movimiento porque ustedes entran en la página. Es un movimiento que siempre está. Como si hubiera una especie de universo que permanentemente está haciendo conexiones. Y el otro da idea de panal de abeja, de celdas. Y siempre dentro de las celdas hay, en cierta medida, hay contenido. Por lo menos en los panales ocurre así. Y porque además, ese dibujo de panal es algo que históricamente está vinculado con la educación. Y como la educomunicación implica, obviamente, la educación, se eligió este tipo. Pero si yo toco la educomunicación, por ejemplo, Claudia, ahí se abren otras posibilidades que se pensó, incluso de esta manera, para que no hubiera una jerarquización de qué es más importante que otra cosa. Porque en la educación, en la educomunicación no hay una cosa que sea más importante que la otra. En la educomunicación hay una especie de interactividad casi de carácter horizontal que dialoga, valorando todos sus componentes más o menos de la misma forma. Porque todos esos componentes tienen que trabajar en forma interactiva, porque si no, no se logran los resultados. No es que por ahí es más importante la libertad que la vida que, digamos, que la familia, o que, es decir, todo tiene que estar como interrelacionado en un universo que dialoga con todos sus componentes. Pero, por ejemplo, vayamos a los pensadores. Acá tenemos, hay que lo debe reconocer a alguien por acá. Fernando Ruiz, que forma parte de la comisión directiva de CITES, ha desarrollado en América Latina mucho el tema de la educomunicación, desde trabajando con la herramienta del cine, pero en una concepción educomunicativa. Por eso está ahí. En su momento lo podríamos llegar a visitar. Vayamos, por ejemplo, a Chile. ¿Alguien está de Chile acá? Sí. ¿Lo reconocen? Bajar un poco, subir un poco la... más.
Entonces anda para atrás, volvé a salir, volvé a poner educomunicación y andate a los investigadores. ¿Y qué hay? ¿No sale? A ver ahí. Andá fue salida. Bueno, tú lo tienes que conocer, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, de Valerio Fuensalida, que es un investigador de la comunicación que creo que todavía sigue trabajando en la Universidad Católica de Chile. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho Signi? Signi recorrió toda Latinoamérica buscando a los pensadores y los investigadores que sostienen el trabajo de la educomunicación en Latinoamérica. Cuando fuimos a Chile, el referente, yo lo estudié con el alumno. Fuensalida para nosotros es un referente, incluso de una concepción cristiana, que se nota, digamos, en su trabajo desde el origen, que todavía está en actividad y que ha investigado mucho, en este caso, por ejemplo, con respecto a la televisión. Entonces, pongamos, por ejemplo, ¿qué es lo que piensa Fuensalida con respecto al concepto de educomunicación? Clique ahí. Tiene sonido, ¿no? Sí. Yo creo que mi pensamiento sobre la educomunicación es un pensamiento que ha ido evolucionando y que se ha ido reforzando. Yo trabajo en la educomunicación de los 80, en un momento en que teóricamente en América Latina se piensa que la recepción es un proceso activo, que la audiencia de comunicación de mensaje, especialmente de televisión, que es la que me interesa, es una audiencia capaz de interpretar el mensaje. Yo me inscribo por toda mi experiencia anterior a esa corriente de la Secretaría de No es para que ahora nos detengamos en los discursos, porque la plataforma está plagada de testimonios de los teóricos en los distintos países. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque si, como la visión de la educomunicación no es una visión cerrada y no hay alguien que tenga una fórmula exacta de lo que es la educomunicación, porque es un sistema absolutamente abierto, participativo, dinámico, pero que tiene ciertos anclajes que ya están reconocidos como un emergente teórico, es decir, que ya tiene una plataforma lo suficientemente sólida para crecer por encima de esa plataforma, pero no significa que sea algo cerrado, porque en cuanto se cierra el circuito volvemos a la educación bancaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, la educomunicación es un sistema abierto, de participación, y lo suficientemente flexible para ir incorporando las dinámicas de los cambios que se están dando y de las problemáticas que van apareciendo según en los contextos donde se practica. ¿Esto qué significa? Que si ustedes tienen tiempo y quisieran llevarse un panorama de los referentes por ahí más importantes de América Latina con respecto a la educomunicación, lo único que tienen que hacer es navegar por esa parte. Y lo van a encontrar a Ismar Oliveira, y lo van a encontrar a un colombiano, y ¿alguien escuchó hablar de Barbero? ¿De Martín Barbero? Bueno, Martín Barbero da todo un testimonio acerca de lo que él considera que es la educomunicación,
es un referente en la bibliografía de todas las universidades con respecto a eso. Hay otros personajes que trabajaron, digamos, en Chile, como Elena Hermosilla, que trabajó mucho en el desarrollo de los derechos de la mujer, que también esto nos hace descubrir que es muy importante, que hay gente que viene trabajando hace 30 o 40 años atrás y que recién ahora se están empezando a ver los frutos. Hoy hablamos con mucha naturalidad de determinados derechos y de determinados principios, pensando que emergen casi como una problemática actual, cuando en realidad antes hubo gente muy visionaria y muy comprometida, incluso les digo con riesgo de vida, por los momentos en que escribieron sus textos y que fueron perseguidos, etcétera, etcétera, que fueron creando los antecedentes que hoy podríamos decir podemos gozar en un determinado plano, porque no estamos arrancando de cero. Si bien la educomunicación es un paradigma emergente, es un tema que se viene hablando hace 50 años en Latinoamérica, con resultados muy efectivos. Pero ustedes seguramente, más que escuchar de teorías y de conceptualizaciones que también están ahí con bibliografía y todo, les interesará conocer el tema de las prácticas. ¿Por qué no nos vamos, por favor, al mismo, arranquemos de nuevo? Experiencias. Mediación tecnológica. Bueno, voy a irme a algo local, sin el mundo chico en Argentina. Y cuando aparece lo congelás. Ahí no. Si tú en tu país haces una práctica que vos entendés que tiene ciertos rasgos que son educomunicativos. Preparaste una comunidad en donde intentás, o tu grupo, intenta resolver problemas locales que tienen que ver con, por ejemplo, derechos humanos. Pero que lo tuyo no es dar una práctica en derechos humanos, sino que lo que vos buscás es que haya actividades o acciones para que esa comunidad pueda encontrar un camino para la defensa de sus propios derechos. Ese proceso, según como lo haces, va a dar determinados tipos de resultados. Si lo haces desde la perspectiva educomunicativa, lo que tendrías que hacer para que realmente sea educomunicativo, sistematizarlo. ¿Con qué herramienta lo sistematizás? Con lo que ya la educomunicación ha dado, si ustedes quieren, como proceso metodológico. Esto es una experiencia que estamos haciendo en otro campo, que es en el buen vivir, que estamos sistematizando experiencias que tienen que ver con los rasgos del buen vivir, que se asemejan muchísimo a la educomunicación. Entonces, nosotros en la educomunicación, ¿qué hacemos? Buscar y encontrar prácticas que se hacen en distintos países de Latinoamérica con el rasgo educomunicativo, transformarlos en una experiencia educomunicativa, sistematizarlos para que esa experiencia pueda ser trasladable a otros espacios, respetando la diferencia del contexto en donde se hace. ¿Se entiende lo que digo o es demasiado complicado? ¿Se entendió? A ver. Perdón. ¿A qué se refiere con sistematizar? Muy bien. ¿Es replicable o...? Replicable, es decir, un método, las cosas no se pueden hacer de cualquier manera, entonces la sistematización sería conocer los pasos que hay que dar para que esa actividad tenga un determinado resultado. Como eso ya es algo que está experimentado, se supone que las sistematizaciones tienen una cierta lógica y tienen un cierto desarrollo que te lleva a cumplir con los objetivos. Por ejemplo, sí. No se corre entonces el riesgo de que se vuelva cerrado si sistematizas. Es exacto. O sea, el riesgo que puede tener la sistematización es de que el sistema termine cerrado.
Pero en educomunicación se contempla que el modelo de sistematización sea trasladable a otro contexto, que no significa que sea exactamente igual. Por ejemplo, ¿qué pasos habría que tener? Si yo soy un grupo que quiere desarrollar un determinado tipo de práctica, yo tengo que tener objetivos y metas. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los objetivos que mi grupo o que el proyecto que yo estoy presentando para trabajar con un determinado colectivo quiere alcanzar? Entonces, objetivos y metas. Por ejemplo, estos chicos que no saben leer, voy a ir a algo tremendamente simple, en el término de 2 años tienen que aprender a leer. El objetivo y la meta mía es que aprendan a leer. Pero eso no sería educomunicativo. Que aprendan a leer para poder emanciparse culturalmente y que el aprender a leer los lleve, por ejemplo, porque también tiene que ver con lo que van a leer, a conocer cuáles son sus derechos y cuáles son las leyes que a ellos los pueden empoderar como ciudadanos libres. Entonces no es solamente aprender a leer, pero tampoco es aprender a leer eso que yo les acabo de decir, la educomunicación, sino conocer cómo se dio el proceso como colectivo desde la situación original que yo encuentro ese grupo a cuando se encuentran los resultados. El proceso es lo educomunicativo, porque ese proceso tiene que ser dialógico, tiene que ser interactivo, tiene que tener las características que lo hagan crecer como persona, no que lo hagan que la persona adquiera un conocimiento, no solo que la persona adquiera un conocimiento, sino que la práctica del propio proceso es lo que hace que esa persona vaya adquiriendo, vamos a decir de esta manera, una especie de espíritu de emancipación, que empiece a darse cuenta el valor que tiene como sujeto, no solamente que aprendió algo, porque incluso muchas cosas que se aprenden lo puede dar la tecnología, pero el proceso de cómo yo aprendo, no de que aprenda, de cómo yo aprendo es lo que hace la construcción del sujeto. Entonces, objetivos y metas. ¿Cuándo termina esto? ¿A las 6? Justificación. Yo, para poder lograr que un proyecto funcione, tengo que justificar. ¿Por qué hago esto? Tengo que justificar. Si la justificación es eso. Es decir, todo proyecto, cuando uno lo dice, voy a justificar por qué yo hago este proyecto. Y lo tengo que tener más o menos bastante claro. La descripción del entorno. Muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas sin haber hecho un diagnóstico y una descripción del entorno donde estamos trabajando. Y esto sí responde en parte a la pregunta tuya. Porque tu entorno, víctima, vamos a suponer, jóvenes víctimas de la violencia a raíz del narcotráfico. En México, eso ha tenido un desarrollo que el grado de violencia al cual llegó parece ser que no tuviera retorno. En otros países que también está la problemática del narcotráfico y los jóvenes son producto de esa violencia, por ahí el contexto cultural histórico en ese tema es distinto. Entonces, yo no digo que voy a hacer lo mismo que hice en México, pero yo sé que tengo que describir el entorno. Entonces, yo lo que doy son herramientas, no para decir México esto, entonces Costa Rica, no es así. Pero sé que tengo que describir el entorno. Metodología, ¿se entiende esto? Hacer una descripción de la experiencia. Muchas veces hacemos experiencias, pero no somos capaces de describirlas. ¿Cómo empezaron? ¿Qué dificultades? ¿A quién recurrí? Cuando llegué, ¿cómo estaba la situación? ¿Cómo evolucionó? Describo cómo es esa experiencia. ¿Quiénes participan? ¿De qué sexo? ¿De qué edades? ¿En qué situación original? Esta vez, describir incluso cómo se desarrolla la experiencia. Si a través de agentes culturales, si a través de, no sé, de madres de familia, o sea, describir
en ese proyecto quiénes son sus actores y cómo se mueven esos actores para llevar adelante el proyecto. Transformaciones. Si no hay transformación, no hay educomunicación. Si yo no fui capaz, a través de esta experiencia, que arranca en una determinada situación, con objetivos y metas planteados, que en educomunicación, como es construcción de la ciudadanía, si yo estoy construyendo algo, significa que salgo de un punto donde hay algo que no está construido. Y yo a través de un proceso logro un determinado resultado. Si yo no logro ese determinado resultado, no hubo construcción de ciudadanía. Hay algo que falló. Por eso las sistematizaciones me permiten revisar en qué parte los proyectos pueden ser débiles, o si estaban bien planteados los objetivos o las metas, o si yo hice un buen diagnóstico del contexto social, porque yo lo que tengo que buscar para la transformación social son resultados. Si no nos quedamos en una especie de voluntarismos idealistas o románticos. Todo el mundo sabe que toda la gente tiene derechos, pero ¿cómo paso al campo de la acción para que esos derechos se puedan cumplir? Todo lo que se comentó hoy, ¿no? Todas estas cosas. ¿Cómo hago para cambiar? Entonces, para que finalmente esto tenga un reconocimiento como una experiencia válida, hay que presentar las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Las evidencias serían los chicos que no sabían escribir y que no sabían leer, ahora saben escribir y leer. Y esto es evidente. ¿Cómo lo sé? Mira, el primer día no sabían hacer los palotes. Voy a dar una simplificación. Y ahora mirá los textos que son capaces de escribir. Evidencias, los resultados de la experiencia. Esto es lo que propone, por ejemplo, a ver, cliqué ahí, a ver lo que sale. Lástima que el sonido está un poco bajo. A ver si sale algo. Bueno, a ver, yo les digo lo que hay detrás de eso porque lamentablemente no sale y quiero cumplir con el horario. Esta es una experiencia que comunicadores de Signis Argentina, en este proyecto estuvo Adrián Bacaro, que tú lo conoces, en donde en un colectivo de chicos de zonas marginales de Quilmes, en donde una barriada vivía las consecuencias de lo que significaban las inundaciones, esos chicos hicieron una película. Esos chicos hicieron una película que fueron presentados en un festival. Hicieron un documental de la realidad. Ahora, la pregunta sería esta. ¿Es necesario hacer una película? Un chico que el agua cuando llueve se desborda un lago en donde hay toda putrefacción y toda esa agua entra en las casas generando enfermedades espantosas en el conurbano de Buenos Aires. ¿Es necesario que ese chico haga una película para poder ver en la pantalla lo que él vive como víctima? No tendría demasiado sentido. Y lo otro podría ser, ¿sirve para algo hacer una película para que otros que no se inundan vean esa película y generar una sensibilidad para... Puede dar un resultado en ese sentido porque de repente hay sectores que viven en la ceguera y no son capaces de darse cuenta las consecuencias que trae una inundación cuando se está en lugares marginales o de gente pobre. Podría servir un mensaje porque sería positivo. Pero ¿cuál fue el resultado comunicativo de eso? Lo que vivieron los chicos en el proceso de hacer esa película. Jamás ellos pensaron que se iba a recurrir a ellos para hacer una película. Entonces, lo que se muestra ahí, en ese video que no sale, es lo que los propios sujetos y protagonistas expresaron y se sintieron de lo que significó para ellos hacer esa película, que además fue estrenada en un cine importante de Buenos Aires. Esos chicos
La película puede ser que se pierda, no se vea nunca más, pero lo que no se va a perder es el proceso que vivieron como sujetos de crecimiento humano y personal por esa tarea que en definitiva, para decirlo de alguna manera, la tarea fue una excusa. No importaba que la película fuera extraordinaria y ganara el Oscar, lo que importaba era que los chicos, incluso al hacer la producción de esa película, empezaron a mirar su problemática mucho más críticamente, porque el agua les llegaba hasta el cuello, pero cuando ellos empezaron a investigar qué es lo que tenía el agua, ellos no sabían lo que tenía el agua, ahora saben qué es lo que tiene el agua. Cuando ellos investigaron de que existían leyes y reglamentos, que la municipalidad del lugar donde estaba obligada a cerrar un lago, que nunca lo hizo porque se robaron la plata, a esa conclusión pudieron llegar por haber hecho la práctica. Entonces ellos empezaron a participar de lo que un ciudadano común se supone que tendría que conocer. Si no había una motivación, como por ejemplo hacer algo en el cine, esos chicos nunca hubieran investigado ni se hubieran metido, y después esa ansia de poder mostrárselo al padre. Usted no sabe lo emocionante que es estrenar una película en una sala, insisto, reconocida allá en Buenos Aires, gracias a una política del gobierno que había antes y qué sé yo, de promover cosas culturales y qué sé yo, en donde todo el barrio de Quilmes afectado por esa inundación ven el producto de sus propios chicos, de sus propios hijos, que incluso se los sacan de la calle. Esto que no tienen nada que hacer, no encuentran el sentido. Muchachos, ¿qué les parece si hacemos una película? No, yo que voy a poder hacer, con todo lo que eso implica. Ese proceso da un resultado de crecimiento que apunta a la construcción de una nueva ciudadanía. Eso es propio y exclusivo de la educomunicación. Entonces, y termino con esto. Educomunicación no es educar para los medios ni con los medios, porque puede haber experiencias educomunicativas donde los medios de comunicación no aparezcan ni por asomo, que de hecho en esa plataforma hay. Yo puedo hacer educomunicación sin tocar una cámara fotográfica, sin tocar un micrófono y sin tocar nada. En todo caso, por eso nosotros lo presentamos, estas experiencias educomunicativas con mediación tecnológica. Esta experiencia la hago mediando lo tecnológico. ¿Y por qué yo saco este ejemplo? Porque es lógico y natural que ustedes, que son profesionales de la comunicación, quieran hacer prácticas educomunicativas utilizando la mediación tecnológica que es propia de los oficios y de las profesiones de ustedes. Yo termino acá para cumplir con el horario. Pero esto es un sinfín. Lo que quiero decirles es que esta plataforma, si ustedes tienen tiempo, navéguenla. Navéguenla con tiempo porque les va a ampliar el horizonte. Y una de las propuestas que yo voy a hacer, a ver, ¿ustedes se acuerdan de el encuentro que tuvieron con Blas Piñero sobre el salón de comunicación? ¿Se acuerdan o no? Sobre Sidney Joven, que les mostró, les dio a ustedes. Blas Piñero, que es el líder, así como ustedes tienen un líder de formación que es Jaime, la gente de Buen Vivir lo tiene a Dalí Contreras, que yo lo recuerdo porque yo estuve en esa reunión y ustedes estaban, en donde él presentó un modelo de comunicación que emplea el buen vivir. Pero antes, no sé si ustedes se acuerdan, que presentó en un cuadro lo que era la cosmoconvivencia, en donde habló de lo etnocéntrico, de lo ecocéntrico, de lo biocéntrico y del cosmocentrismo. ¿Qué quiso expresar en estos conceptos Adalid Contreras? Que el buen vivir es una complejidad holística, que para que se dé el buen vivir son varias dimensiones articuladas que forman, no una mejor que la otra. Él presenta un esquema donde todas esas dimensiones
tienen que cumplirse para decir, esta es la experiencia del buen vivir. Y él presenta un proyecto, o les presentó a ustedes, un proyecto de comunicación, así mi joven me refiero, que tiene que ver cómo concibe el buen vivir la comunicación. Conclusión es esta. Cosa que a mí me alegra muchísimo, porque una de las cosas que creo que vamos a poder hacer es que esas prácticas que él está sistematizando, que Adalid Contreras está sistematizando, pueden tranquilamente ir a parar a esta propuesta, pero con la filosofía del buen vivir, que per se es educomunicativa. Entonces hay ahí un matrimonio, digamos, inseparable en ese sentido. Entonces les digo, no solamente plantear problemáticas, sino que acá hay una herramienta concreta para que experiencias que ustedes puedan querer proyectar después de terminar el curso, con todas las especificidades que pueden tener, si eligen el camino de la educomunicación, no arrancan desde cero. Esto es propositivo. Y además esta plataforma está hecha para dialogar, para discrepar, para cambiar, para lo que fuera. Lo que sí, y con esto termino de verdad, quiero decirles que acá hay que trabajar con convicción. Yo les mentí, es una fake news. Es decir, hay que trabajar con convicción. Y mi convicción personal, estoy entre amigos, les digo cuál es mi convicción, que yo no creo que haya posibilidades de transformar nada en América Latina si no se camina con una filosofía educomunicativa. Esto les puede resultar una afirmación demasiado fuerte, pero antes de juzgarla, los invito a recorrerla para que si la tienen que desechar o pensar que existen otros caminos, por lo menos sepan lo que están abandonando. Gracias.